Bien. Bueno, entonces les comentaba, en primer lugar, este tema de los apagones en realidad nos está complicando mucho el cómo operar. Por lo menos así me estoy manejando con los otros cursos. Generalmente lo que yo estoy tratando de hacer es que cuando no tengo conexión, el video se los grabo y lo subo a la plataforma. Los videos que van a ir siendo subidos tienen como sentido que ustedes vayan revisando cada uno de los temas que vamos tratando. Ustedes saben, creo que ya la mayoría, si no me equivoco, la mayoría, todos son estudiantes, fueron estudiantes míos, tomaron alguna materia conmigo, todos, levanten la La manito. mayor, la mayoría, creo, profe. Ya, muy bien. Los que han sido estudiantes míos saben que generalmente a mí lo que me gusta es mucho conversar los temas y tratar los temas y conversar con ustedes para poder ir teniendo una retroalimentación puntual con relación a los diferentes temas. A diferencia de, ya, Bajaña, ya tranquilo, Bajaña, no hay problema. Eh, lo que les decía era que me gusta mucho conversar porque ustedes pudieron ver, los que fueron estudiantes míos de micro, generalmente lo que quería yo era hacerlos razonar con relación a los temas que me interesa poder ir afianzando en ustedes. Eh, esta materia de macroeconomía es una materia también bastante interesante. Y aunque a veces esta materia se da desde una perspectiva muy técnica, eh, por lo menos mi objetivo, y en eso sí les pido su colaboración, eh, mi objetivo es poderles enseñar a ustedes a leer cifras macroeconómicas, de tal manera que esas cifras que ustedes van a analizar tengan una razón de ser para ustedes como empresarios, para la toma de decisiones. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Puntualmente, la Biblia que nosotros vamos a utilizar aquí en macroeconomía es lo que es la información estadística del Banco Central. Eso va a ser casi nuestro eje puntual. Y cierta información también que nosotros podemos levantar de otros entes como el INEC, y también información que podríamos tomar nosotros de renta porque hay una parte que tenemos que ver presupuesto del Estado, pero en gran medida la información del presupuesto, más que nada todo lo que tiene que ver con gasto del gobierno, está dentro de las estadísticas el Banco Central. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es, a diferencia de en micro, que era una clase más aplicada al tema de empresa, como les digo, el material que nosotros vamos a tener acá es básicamente revisión de estadísticas. Esas estadísticas, a pesar de que algunas de ellas yo les voy a explicar cómo se calcula, inclusive vamos a hacer ejercicios de cálculo de esos valores, pero en ningún momento ustedes las van a calcular. Entonces, y usted me dirá, entonces, ¿para qué nos tiene esta materia o para qué nos enseña esta materia? Esta materia, aunque ustedes no lo crean, como les digo, es importante porque la lógica es que ustedes entiendan de dónde vienen los datos para que comprendan el indicador macro y sepan cómo interpretarlo, cómo analizarlo, cómo desglosarlo, entiendan cómo está compuesto cada uno de ellos y puedan ustedes razonar en función de esto, ¿no? Entonces, esa es la idea con relación a la materia. Entonces, lo que les digo, ya resumiendo en esta primera parte, es que no se compliquen la vida, yo tampoco me la voy a complicar. El tema de asistencias, entiendo que algunos podrán estar, otros no podrán estar. Yo lo que voy a avanzar es dando la materia. En todo caso, cuando tenga que validar asistencia, la asistencia va a estar validada en función de los trabajos que yo les mande. Eso sí, les pido, háganlo a tiempo, súbanlo a tiempo, porque una vez cerrada ya el tema de la, de la subida de información, simplemente lo que va a suceder es que yo ya no voy a aperturar más el espacio. Entonces, eviten ese problema. Yo recuerdo que el semestre pasado algunos de ustedes tuvieron ciertos problemas por el tema de subida de información.
Y recuerden ustedes también que generalmente yo lo que les doy es un tiempo prudencial para que ustedes lo puedan subir. Si ustedes se quedan es porque simplemente, si no pierden, si pierden, perdón, esa calificación es simplemente porque ustedes no tuvieron el cuidado adecuado para poder subir la información, ¿ya? Entonces me dan un par de minutitos, hasta eso yo ya les abro la plataforma y comienzo a poder ver con ustedes la información que tenemos que tratar. Me dan un par de minutos, por favor.
Muy bien, gracias por la espera, chicos. A ver, ¿se aprecia lo que tengo proyectado? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Perfecto, bien. Eh, bueno, antes de comenzar, creo que muy pocos, como me dicen, no me conocen. Me presento para aquellos que no me conocen. Todos estamos con sueño. Yo también estoy cansado. Es duro para nosotros esta situación de estar en este corre-corre y en este estrés de poder estar en clase y atendiendo otras cosas, pero nuevamente, como les decía en micro, es importante que ustedes se centren o tengan su tiempo dedicado para lo que corresponde a su formación profesional. Los comprendo, algunos son padres, otros trabajan, tienen una serie de complicaciones en su vida, pero recuerde que es importante que usted dedique un tiempo adecuado para poder tomar la materia y poder, más que nada, conversar con el profesor, discutir con el profesor los diferentes temas que tenemos asignados. Entonces, por eso les pido que separen el tiempo adecuado para que no tengan ninguna complicación. Esto se los digo porque a veces es un poquito incómodo ver a personas que están, por ejemplo, manejando o van en un vehículo, eh, y eso podría generarles inclusive hasta un accidente. Entonces traten de hacer lo posible para tener el tiempo adecuado para estar acá. Si por algún motivo usted pierde alguna de las sesiones, recuerde que a mí no me pagan por, bueno, sí me pagan por torturarlos, me pagan por presionarlos, me pagan por hacerlos sufrir. Eso les encanta a ustedes. Entonces, a mí me encanta devengar mi sueldo por lo que me pagan. Entonces, yo tengo que torturarlos, pero torturarlos ¿con qué? Con el aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí sí es importante poder dejar en ustedes un granito en su formación. Eh, lo más probable es que ninguno de aquí porque no tiene mayor sentido, ¿no? Porque ustedes están trabajando, no digo que no puedan, sino que ustedes están preparándose para administradores de empresa. Pero ninguno de aquí, con relación a macro, va a salir de aquí y se va a dedicar a ser, por ejemplo, un técnico del Banco Central de estadísticas económicas. No lo van a hacer, aunque digo, ustedes tienen la capacidad para poderlo hacer. Pero indistintamente de eso, es importante que ustedes sí tomen el conocimiento que se les comparte y ese conocimiento lo afiancen y lo tengan claro. Los que ya me conocen saben que yo en los exámenes no tengo piedad con nadie. Yo pego y pego en las zonas que más duelen. Y esto no es amenaza, es simplemente una advertencia de lo que va a pasar en su examen, que es que yo le voy a tratar de sacar el jugo a su cerebro para que su cerebro me cuente si realmente eh, sabe o no sabe un determinado tema, ¿no? Entonces yo sí necesito, por tanto, que cada vez que vayamos avanzando, igual que lo hacíamos con micro, aquellos que me conocen, a medida que vamos avanzando, me pregunten, me cuestionen, ¿sí? Con ustedes he retomado al tiempo esta materia. Entonces habrán cosas nuevas que por ahí se me podrán escapar, pero es cuestión de revisarlas nuevamente, ¿no? No es nada imposible esta materia, es una materia para mí, como les digo, así como les decía en micro, es una materia bastante interesante porque en micro ustedes sentaron la base de la economía para la empresa, pero ustedes acá en macro van a sentar la base de información para el análisis económico, ¿sí? En micro ustedes veían hacia adentro de la empresa, mientras que en macro, y hacia adentro de la empresa y hacia el mercado, mientras que en macro ustedes lo que van a ver es qué ocurre en la economía más grande y cómo eso va a influir de una u otra manera sobre el desempeño de su empresa. Eso es lo que va a pasar o es lo que va a ocurrir o es lo que usted debería tener en mente al momento de terminar esta materia. Usted debería conocer cómo analizar los principales agregados económicos y en función de esos agregados económicos y su formación como empresario, usted tome decisiones basados en la información que le proporcionan esos agregados económicos, ¿no? Entonces, aquí, nuevamente, esta materia, les digo, es una materia que nos va a quitar muchos velos de los ojos, porque vamos a tener acceso a la información, acceso que a veces el común de los mortales tiene acceso, pero no entiende cómo utilizar esa información para poder interpretar qué es lo que sucede con las cifras del país. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer aquí. En ese sentido, en primera instancia quiero ir a lo que es
el contenido que nosotros tenemos que revisar. Ustedes saben que la gran mayoría de nuestras materias están divididas en cuatro unidades. Esas cuatro unidades, en este caso, se repiten acá. Tenemos cuatro unidades también asignadas para lo que es macroeconomía. Eh, en primera instancia, la primera unidad tiene que ver con todo lo que es la introducción a la macroeconomía, ¿no? Entonces, lo primero que me piden revisar es qué es economía. Ya vamos a entrar a esto, a discutir para... eh, entendería que los muchachos que trabajaron conmigo tienen estos temas claritos, y aquellos que no trabajaron conmigo también lo entiendo porque han tenido buenos profesores también de microeconomía que me van a responder que tiene que ver con esta materia. Entonces, ¿qué es economía? El problema económico y la economía de mercado. Es lo primero que me piden revisar. En segundo lugar, vamos a entrar a lo que es esto ya el día de mañana o la próxima clase que tengamos. Entraríamos a revisar lo que es macroeconomía, agregados económicos, y puntualmente lo que me interesa es poder entender con ustedes la teoría keynesiana, algo que sí también en su momento, cuando nosotros vimos los principales pensadores económicos, conversamos con los chicos del curso que yo tenía a cargo de microeconomía. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Y ahí yo les decía por qué es importante, en cierta medida, este es el pensamiento keynesiano de la participación en cierta forma del Estado, ¿no? Luego de eso, ya entrando ya en estadísticos puntuales, me piden revisar lo que es el Producto Interno Bruto. Eh, Puntualmente lo que vamos a entender nosotros es qué es el PIB, qué es el Producto Interno Bruto. Vamos a ver los diferentes tipos de Producto Interno Bruto. Ustedes van a aprender a calcular, eh, y a saber qué es el PIB real, qué es el PIB nominal, qué es el deflactor del PIB. Esto yo no sé si con ustedes también lo traté cuando veíamos algo de moneda, me parece que sí lo vimos o fue con la gente de banca, bueno, no recuerdo bien, pero el tema del deflactor del PIB también vamos a aprender a calcularlo y vamos a saber qué significa y cómo interpretarlo. Y vamos a ver también lo que es el PIB per cápita o el PIB por habitante, ¿no? Entonces vamos a entender puntualmente todo lo que tiene que ver con la generación de riqueza o la generación de producción en nuestro país, cómo se calcula, cómo se cuantifica, y los diferentes subindicadores que salen de este y que nos permiten a nosotros como, nuevamente, como empresarios, poder realizar análisis y razonamiento con relación a las cifras. Lo siguiente que nosotros tenemos es, bueno, dentro de eso estábamos diciendo el cálculo del Producto Interno Bruto, qué componentes tiene este Producto Interno Bruto. Nosotros vamos a ver el tema de los componentes desde la perspectiva de las diferentes industrias, sí, así la denomina el Banco Central, las diferentes industrias que aportan el Producto Interno Bruto, saber qué industrias son las que se consideran y cuánto aporta cada industria a la generación del Producto Interno Bruto, tanto nominal como el real. Eh, Luego de eso vamos a ver los diferentes componentes del PIB, esto es otra forma de verlo como agregados macro, ver el tema del consumo, ¿sí? Cómo se consume, cuánto consumen los hogares, cuánto consume el sector público. El tema del consumo, vamos a entender qué importancia tiene el consumo dentro de la formación, perdón, de la estimación del Producto Interno Bruto. Vamos a ver también, por eso les decía, vamos a ver gasto público. Aquí es interesante porque ustedes van a entender si verdaderamente la gente les dice que el gobierno está gastando, está invirtiendo, está haciendo. Toda esa información ustedes la van a tener aquí. Van a poder comprender de dónde salen las cifras, de tal manera que no los puedan engañar con datos del gasto público. Y así como nos dicen que ha venido mucha inversión y cientos de inversión y vienen todas las empresas a colocar el dinero a nuestro país, vamos a ver si es verdad todos los cuentos que nos meten, ¿no? Todas las cosas que nos dicen. Puede ser yo que sea el mentiroso, ¿no? Y a la final yo estoy diciendo que es un cuento y ustedes al revisar las cifras se van a dar cuenta que al final sí llegó esa inversión. Entonces, tenemos que revisar también el tema de la inversión, cómo se clasifica, hacia dónde va esa inversión, cómo está estructurada. Luego de eso, entramos a una parte que es muy importante también para ustedes y que tiene que ver con el tema de las exportaciones. Y vamos a ver puntualmente lo que es la exportación neta, que es tácitamente todo lo que tiene que ver con la relación entre importaciones y exportación. Para tener un avance en este tema es simplemente entender a nivel país
si nosotros estamos exportando más que lo que importamos. Recuerden que aquí hay algo, nuestra economía es muy particular en el sentido de que eh, nosotros somos un país dolarizado y al ser dolarizado, esa moneda no nos pertenece y esa moneda existe en una cierta cantidad circulando en nuestra economía. Pero el tema es que si nosotros, por ejemplo, consumimos mucho al exterior, nosotros recibimos productos, pero en cambio le vamos a entregar a ellos, ¿qué cosa? Dólares, ¿no? Entonces, eso podría hacer que la dolarización tenga problemas si nosotros importamos demasiado. Imaginen la situación de lo que está pasando ahora, ¿no? Estamos con este tema de los apagones. Lo más seguro es que estamos importando cualquier cantidad de productos relacionados con generación eléctrica, con la misma importación de derivados de petróleo para poder cubrir el tema de diésel, eh, el tema de las baterías, el tema de, no sé, una serie de paneles solares, por ejemplo. Entonces, eso implica de que nuestra economía, en cierta medida, podría tener un problema. ¿Por qué? Porque está saliendo muchos dólares en correlación a esto, que si bien es cierto, nos sirve para paliar la situación, pero implica una salida de dólares en una economía que está dolarizada. Y también deberíamos ver qué es lo que está ocurriendo con las exportaciones, ¿no? Por ejemplo, de aquí hasta cuando avancemos un poco más, quizás ya tengamos cifras de cómo está este tema de las exportaciones, con este problema de la falta de energía. En realidad las exportaciones han caído, no han caído, han crecido. Es mentira lo que nos dicen de que las cosas están mal, sino que las cosas están bien y a la final las exportaciones están por los cielos. Vamos a ver qué es lo que realmente dicen las cifras con relación a esto, ¿no? Entonces entramos al tema de exportaciones netas. Y vamos a ver finalmente lo que implica un ciclo económico. Vamos a ver las diferentes etapas y las fases de ese ciclo económico. Entender cuándo se crece, cuándo se decrece, eh, qué es lo que ocurre en esa situación, en ese ciclo, ¿no? Entender cuándo estamos, por ejemplo, en una etapa de expansión en la economía, cuando estamos en recesión, como por ejemplo lo que está pasando. Ustedes van a entender eso. Y más que entender, les voy a enseñar también a calcular ese crecimiento de crecimiento país. Y eso lo vamos a ver justamente en esta unidad 1. Entonces, hasta aquí lo que sería la unidad 1. Vamos a entrar a la unidad 2. En la unidad 2 también es un capítulo muy interesante, una parte de la materia muy interesante, y les explico por qué. Porque aquí lo que puntualmente nosotros vamos a entender es, y vamos a aprender, es cómo se calcula la variación de precios, la inflación. Y ustedes como empresarios tienen que ser pilas en el tema de inflación, porque recuerden que, bueno, si bien es cierto, nuestra economía es dolarizada, la variación de los precios, la dolarización nos ayudó mucho con la estabilización de precios, pero actualmente si usted va a los mercados va a ver cómo los precios están cambiando y están cambiando de una manera acelerada. Y ustedes como empresarios deberían entender que cuando producen, tienen que ajustar también su producción, puntualmente su precio, al tema de la inflación, porque si no, la inflación va a comérsele las ganancias, ¿sí? Va a comérsele a usted lo que sería finalmente su ganancia. Me explico mejor. Si, por ejemplo, yo necesito tomates para hacer un puré de tomate, tengo que saber el precio de los tomates y saber cómo está aumentando el precio del tomate. Porque finalmente, para vender el puré, ese puré va a tener un precio, pero si el precio de los tomates está aumentando, la lógica es que ajuste el precio también de ese puré. Entonces debo estar consciente cómo los precios, en este caso de mis insumos, están cambiando para poder también hacer un ajuste correspondiente a el precio de los productos que yo voy a entregar. Y eso lo van a ver justo en el tema de inflación. Entonces vamos a ver los conceptos, entender qué es inflación, qué es deflación, qué es esta inflación, entender las causas y los efectos que produce la inflación, que produce la deflación, que produce la estanflación. ¿Ya? Vamos a ver todo esto en este segundo capítulo que se denomina agregados macroeconómicos, inflación y empleo. Luego de eso, me piden a mí también revisar lo que es el análisis de las estadísticas. Vamos a entender ya las cifras, luego de haber entendido teóricamente este tema de inflación, cómo nos impacta, cómo nos pega, si es bueno o es malo. Esto también con los chicos, me parece, de micro, ya lo conversamos en algún momento y vimos cómo, por ejemplo, se relacionaban los niveles de precios eh, y el tema de inflación, y vimos también el tema de producción e inflación, ¿no? Veíamos que cuando
La economía iba bien, la gente tiene dinero, si tiene dinero consume, y si consume lo que sucede es que los precios de los productos aumentan. En lo contrario, cuando la gente no tiene dinero, ¿qué es lo que pasa? Los precios bajan. ¿Por qué? Porque la gente no tiene dinero, no consume, y eso también afecta a la economía. O podríamos ver situaciones como las de ahora, que a pesar de que la gente no tiene plata, el consumo está restringido, pero aún así los productos siguen subiendo de precio. ¿Por qué? Porque ahora les resulta a los empresarios más caro producir. Entonces, eso es lo que nos permite ver esta cifra. Y dentro de estas cifras vamos a ver lo que son las estadísticas de inflación, que son proporcionadas también por el Banco Central. Y aquí también vamos a entrar un poco al INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para entender cómo se generan estas estadísticas, entender también un concepto importante que es la canasta básica, entender cómo está conformada y cómo se relaciona la canasta básica con el índice de precios y ese índice de precios cómo se relaciona con la variación de precios, la inflación, la deflación, la estanflación, y también entender lo que es el sueldo básico unificado y cómo hay esa relación entre el sueldo básico y la canasta básica, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, hay una cierta cantidad de sueldo básico unificado, que creo que es 460, 400 y algo, pero en cambio la canasta está por 800, $900, ¿no? Entonces lo que está queriendo decir es que para que usted compre lo básico que necesita una familia de 4 o 5 miembros para poder sobrevivir, necesita 2 sueldos básicos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Es que si solo trabaja uno en la familia, a duras penas cubrirán la mitad, si trabajan dos podrían estar cubriendo todo, y si no trabaja nadie, el problema es grande, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros ver esa relación. También me piden revisar con ustedes estadísticas igualmente del INEC que tienen que ver con lo que es empleo, ver las mañitas que últimamente los gobiernos han tomado para, eh, ¿cómo sería la palabra? Para eh, mentirnos técnicamente de que no hay mucho desempleado, ¿no? Y encubriendo a aquellos que tienen sus actividades propias, aquellos que de repente montan un pequeño negocio, emprendimiento, ¿no? Entonces, eso lo suman al tema de empleo y finalmente nos dicen que no hay mucha gente desempleada en el país. Y en realidad, si midiéramos quiénes están trabajando realmente y quiénes no, las cifras en realidad serían alarmantes en esta nación. Vamos a ver cómo han evolucionado, cómo han cambiado, vamos a ver los históricos y ver qué es lo que ha sucedido con el tema de empleo. Entonces vamos a ver el concepto, las causas, efectos del empleo, el desempleo, el trabajo adecuado y el trabajo no adecuado. Vamos a ver también el análisis de las estadísticas relacionadas con empleo y dentro de eso ya vamos a ir a nuestro examen, creo que estaríamos, bueno, no, todavía me faltaría un poquito más. Lo que son balanza de pagos y componentes y estaríamos entrando a lo que sería nuestro examen del segundo parcial. Para la unidad de 3, que es básicamente balanza de pagos, yo creo que se me ha desfasado, tendría que corregirme. En realidad deberíamos llegar solamente hasta aquí, análisis de estadísticas, empleo, y de ahí ir a nuestro examen. Para la unidad 3, que ya sería el siguiente parcial, luego del primer examen, nosotros tendríamos que revisar lo que es la balanza de pagos, qué compone la balanza de pagos, ver todo lo que es la balanza de cuenta corriente, balanza de capital, eh, ver esos conceptos y los componentes en relación a la balanza de pagos. En cristiano, lo que vamos a ver aquí es cuánto dinero sale y cuánto entra por diferentes conceptos, ¿no? Eh, Me piden también poder revisar la balanza, como les decía aquí, balanzas en cuenta corriente, ¿sí? Entender qué es la balanza en cuenta corriente, cómo está conformada esa balanza, ver sus estadísticas y conceptos, y ver también lo que es inversión extranjera directa y ver cómo esa inversión fluye o no fluye hacia el país, cómo estamos en el tema de inversión extranjera directa. Me piden también revisar con ustedes lo que es la política fiscal, el concepto de esta política fiscal, las variables y los tipos de política fiscal que nosotros podemos identificar teóricamente. Puntualmente aquí lo que me piden a mí es analizar el tema impositivo. Y usted me pregunta de qué tiene que ver el tema impositivo con nosotros. Tiene mucha importancia porque recuerde que los impuestos son una de las formas como el Estado recaba o recauda ingresos. Y la idea es poderles mostrar a ustedes los diferentes tipos de impuestos que el Estado tiene
con los cuales recauda, perdón, recursos para poder financiar la operación del Estado, ¿no? Entonces, ustedes van a ver ahí los diferentes impuestos, el IVA, el ICE, el tema impuestos que puedan haber, aranceles que puedan haber, exportaciones, todo lo que podamos identificar lo vamos a ver aquí. Y a través de la política fiscal entender el porqué de el hecho de implantar o imponer un impuesto, y también las posiciones que podrían tomar ciertos gobiernos, ¿no? Podrían haber gobiernos que traten de reducir el tema impositivo para impulsar en teoría más la producción, pero es complicado porque al bajar tus impuestos, como Estado te quedas sin dinero y si tienes un aparataje grande es difícil mantenerlo, ¿no? Entonces, a veces este tema de reducir la captación de impuestos también va de la mano con el achicamiento del Estado, para que el Estado no necesite tantos recursos ni tenga que cubrir. Entonces, por ejemplo, podría haber la posición también de un Estado más, valga el término, paternalista, donde lo que haga el Estado es, en cierta medida, reducir la cantidad de impuestos, pero ellos asumir el desarrollo de ciertas obras, ¿no? Pero podrían haber otros gobiernos que, por ejemplo, esas obras, por ejemplo, una carretera, en lugar de estar a cuidado del Estado, puntualmente esa carretera se ha entregado a la parte privada con la finalidad de que la parte privada la construya y la misma parte privada la termine haciendo generar, el Estado gana dinero por eso y reduce la carga que tiene como Estado. Entonces, todo esto lo vamos a ver aquí en el tema de política fiscal. Eh, bueno, vamos a ver también en política fiscal lo que tiene que ver con el gasto público y la revisión de estadísticas de ese gasto público. Y puntualmente aquí vamos a entrar a cifras de la Procuraduría General del Estado. En política fiscal también vamos a revisar la política de impuestos, lo que implica la presión tributaria y la curva de la FER, explicarles qué implica esta curva de la FER y cómo se relaciona justamente con la política fiscal y los impuestos. Luego de eso vamos a ver también la política monetaria. eh, Vamos a ver los tipos de política monetaria. No sé si con ustedes lo revisé, pero creo que en algún momento me parece que lo conversamos, el tema de una política monetaria expansiva, restrictiva, y de fluctuación libre, fluctuación sucia, diferentes tipos de políticas que se pueden implementar y también ver eh, las diferentes cifras relacionadas con la parte monetaria. Vamos a revisar también la teoría cuantitativa del dinero, lo que implica el endeudamiento y las causas y efectos con relación a ese endeudamiento. En cristiano, vamos a revisar lo que tiene que ver con la deuda pública, ver un poquito de la historia de deuda pública, no solo pública, sino también privada, cómo nos ha afectado. Ustedes aquí podrán, cuando estemos a esta altura, podrán ver ya lo que es eh, el nivel de endeudamiento que tiene el Estado, ver cómo ha crecido, ver si es verdad que nos dicen que con Correa era menos el endeudamiento y resulta que ha venido creciendo, o si es mentira eso y a la final con Correa fue más y con él, con los otros presidentes fue menos, ¿no? Eso no lo vamos a decir nosotros, sino que nos los va a contar, nos los van a contar las estadísticas. Estoy entrando en lo que es el capítulo la unidad número 4. Y finalmente, el análisis de estadísticas de endeudamiento y la relación con el Producto Interno Bruto. Vamos a entender cómo o cuál es la proporción entre todo lo que producimos y todo lo que nosotros estamos endeudados. Vamos a ver qué relación existe entre ellos. Y finalmente, vamos a entender lo que es desarrollo económico, explicar qué implica el desarrollo económico y social, hacerles entender a ustedes, bueno, entiendo que algunos ya tienen esto en la cabeza, pero explicarles a ustedes cómo no es solamente entender de que un país crece en función del dinero que genera o la riqueza que genera, sino que también hay otros indicadores de tipo social que pueden influir en el desarrollo de un país. Por ejemplo, desnutrición, analfabetismo, son cosas que también son importantes, niveles de pobreza, son cosas que también son importantes poder analizar dentro de lo que implica el desarrollo de una nación. Y eso es lo que vamos a revisar en esta parte. Bueno, estos serían los 4 capítulos que nosotros tenemos que revisar. No sé si hasta aquí tengan alguna inquietud para que me quisieran hacer, me quisieran plantear.
¿Nadie? Bueno, yo les agradecería que enciendan las cámaras, todos aquellos que puedan, que creo que algunos sí pueden hacerlo. Enciendan sus cámaras porque me interesaría poder eh, interactuar con ustedes y les agradecería a aquellos que puedan hacerlo. Gracias, Tejada, porque Jorge está con la cámara encendida, creo que desde el principio. Es uno de los pocos que ha mantenido su cámara encendida. El resto les agradecería y más bien me gustaría poder atender sus inquietudes en el caso de que las tengan. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta con relación a cómo vamos a... Ah, no, no les he contado todavía cómo vamos a trabajar. Bueno, esto es el material. Eh, Todo el material, obviamente, ustedes lo van a tener a disposición. Los voy a bombar con material, así que en realidad no deberían perderse las clases, al menos, bueno, las presenciales y las que están grabadas deberían verlas. Y como les digo siempre, traten de anotar las cosas que están acá y me hacen las preguntas correspondientes para en la siguiente clase o cuando nos veamos poderlas solventar. Por lo que estoy viendo, esta majadería de los apagones, creo que la tenemos de largo, creo que cerramos este semestre en esta situación. De acuerdo a lo que dice la prensa, lo más seguro es que no se va a solucionar hasta diciembre, entonces llegaremos diciembre, enero, febrero y terminaremos lo más probable es con cuestiones, con clases virtuales. Entonces, si seguimos así con esta complicación, va a ser en realidad muy difícil que yo pueda interactuar con ustedes y en realidad necesito interactuar porque van a haber ciertas cosas que les tengo que explicar cómo se calcula. Y, y al ser cálculo, es importante también que ustedes me pregunten y me digan cómo lo obtenemos, cómo lo hacemos, ¿sí? Eh, Miren, en serio les digo, no los quiero coger con la guardia baja. Necesito que me pregunten, que me cuestionen sobre cada una de las cosas que vamos revisando. Eh, bueno, con relación a la forma de trabajo, como les decía, eh, bueno, mientras tengamos esta posibilidad de conexión, la idea es que trabajemos al menos 1 hora y media en parte virtual por cada sesión. Comenzando yo sí les pido cuando sean a las 6 de la tarde, yo vengo de Guayaquil, yo vivo fuera de Guayaquil, entonces llegar hasta mi casa me toma a veces, cuando es rápido, 1 hora y a veces 1 hora 15 minutos. Entonces sí me toma bastante tiempo poder llegar acá a mi casa y conectarme. Entonces yo les pido que me tengan paciencia y me esperen unos 15 minutitos para poder comenzar la clase. Eh, Igual, como les digo, yo no me voy a complicar con el tema de asistencia. Los que están, la gran mayoría va a tener, o sea, todos van a tener validada el tema de la asistencia. Van a tener trabajos que están asignados también para validar el tema de asistencia. Pero más que asistir, más que hacer los trabajos, lo que yo sí les pido es que revisen el material y me pregunten sobre el material. Para mí es lo más importante. Eh, los trabajos, como les digo, van a estar en la plataforma generalmente por una semana para que ustedes lo puedan alimentar. Y toda la semana ya no hay excusa para decir, ¿sabe qué? No pude, ¿sabe qué? No lo subí. Si no lo sube, ya es cuestión suya. Si perdió esa calificación es porque usted lo quiso. Eh, con relación a las lecciones, ya los chicos que han trabajado conmigo saben que una semana antes del examen nosotros tenemos la mega lección, ¿no? Y esa lección tiene como sentido justamente revisar todo lo que es el material. Ya, esta parte de macro, perdón, a mí me gusta más porque generalmente en la lección yo les doy las tablas y yo lo que les pido es haga los siguientes cálculos. Ya, entonces simplemente le digo, calcule tal cosa, encuentre tal cosa, defina tal cosa. Si usted no tiene idea de lo que nosotros hicimos en el proceso, lo más seguro es que no va a entender. ¿Ya? No le estoy metiendo miedo, pero sí le estoy diciendo cómo va a ser el proceso y por eso insisto en que tienen que preguntarme cómo nosotros manejamos cada uno de los conceptos que están aquí y que entiendan cómo los vamos a alcanzar. Bueno, una lección una semana antes de cada examen. El examen ya lo conocen, ya saben cómo son los exámenes conmigo. 50 preguntas en el mejor de los casos. Vamos a tratar de llegar a 100 ya que están en virtual, porque tenemos 1 hora para divertirnos en un examen. Entonces, ya con 10, 20 preguntas ya se aburren, ¿no? Ya están todo el mundo que a los 10 minutos ya están entregando el examen. Entonces vamos a tratar de tener unas 50, 60 pero tenemos cualquier cantidad de material para poderles preguntar.
Entonces vendrán bien comidos del examen, vendrán bien dormidos para que puedan dar su examen. El examen, si lo tenemos virtual, lo haremos virtual y si no, presencial, que lo dudo nuevamente, bueno, lo tendríamos presencial, irán hasta allá y tendríamos el examen correcto. Eh, no sé qué más me quieran preguntar antes de comenzar. Me gustaría más que nada escuchar a la gente nueva que no conozco. ¿Saben de mí? ¿Han oído malas noticias de mí? ¿Preguntas, inquietudes, algo que deseen saber antes de comenzar? Siempre este primer round hay que conocer al contrincante, ¿no? Ahorita les estoy mostrando todo lo que voy a hacer para que luego no los tome descuidado. ¿Preguntas, inquietudes, niños y niñas? Ninguna. Me han tocado unos cursos bien tímidos. Con el tiempo se van a ir soltando. Bueno, entonces, ya entrando en materia, vamos a revisar nuestro material. Vamos a ver qué es lo que tenemos para comenzar a revisar aquí. Revisar aquí el que quería. Bueno, ya hay cierta información que está alimentada en la plataforma. Como comprenderán, es una materia nueva que estoy construyendo, el aula virtual. No tengo respaldo del aula porque es la primera vez que estoy trabajando con este material para esta aula. Entonces no tengo esto ya elaborado, sino que lo voy a ir construyendo en el tiempo y se van a ir colocando aquí la información correspondiente. Entonces me piden a mí, por ejemplo, revisar la primera información, que básicamente es comenzar a recordar los temas de economía. Y vamos a ver qué es economía. ¿Ya? Y abrirlo desde la otra modalidad para que sea más sencillo poderlo ver. Muy bien, vamos a entrar a lo que es economía. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Vamos a tratar de recordar lo que ustedes aprendieron ya de esta materia de micro, que en cierta medida entendería que sus profesores les explicaron de lo que era economía, eh, qué se puede entender por economía, cuál es la diferencia entre micro y macro, es lo primero que a mí me llamaría la atención si fuera estudiante, estuviera en su posición allá, para poder entender qué mangajadas me van a enseñar, ¿no? Si ya me enseñaron tonterías en macro, qué mal crees me van a enseñar acá. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra cosa? Muy bien, valientes al frente. A ver, ¿qué es economía? Primero quiero entender qué es economía. ¿Alguien me puede decir qué es economía? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda qué era economía? La economía es la ciencia social, Ya, muy bien, ciencia social. ¿Por qué una ciencia social? ¿Recuerdan por qué era una ciencia social? porque este ayuda a estudia, se podría decir que estudia el desempeño de una sociedad. Así. Ya, muy bien. Estudia el desempeño del hombre en sociedad. ¿Sí? Es una ciencia social porque justamente lo que le interesa es entender el desempeño del ser humano, pero entender el desempeño del ser humano justamente es el enfoque de la economía, ¿no? Eso es lo que sería, o por qué la economía sería una ciencia social. Todas las ciencias sociales les interesa saber cómo el hombre se comporta, cómo se desempeña en sociedad. Hay diferentes ciencias sociales. El derecho lo hace explicando el comportamiento del hombre, pero desde la perspectiva de la normativa, las leyes. ¿Sí? La, por ejemplo, otra ciencia social podría ser la sociología, ¿no? Entonces, ver cómo el hombre se desempeña justamente en los núcleos sociales. Y así usted va a tener una serie de ciencias sociales que
lo que hacen es tratar de entender por qué se comporta de tal manera el hombre, pero desde la perspectiva de la propia ciencia. En el caso de la economía va a ser lo mismo, pero enfocado justamente desde la perspectiva de la economía. Y en ese sentido, a la economía lo que le interesaba es entender el comportamiento del ser humano, eh, entendiendo en primer lugar de que hay un problema en la economía, ¿no? Que esto también se lo tiene que haber, se lo tiene que haber explicado su profesor o profesora, que uno de los grandes problemas que tenemos los economistas es tratar de hallar respuestas a cómo nosotros vamos a satisfacer las necesidades, que generalmente son ilimitadas, frente, o mejor dicho, teniendo a la mano recursos que son limitados o escasos. Ese es el gran problema de la economía, o es una de las grandes cosas que le interesa a la economía atender o tratar de buscar explicación, ¿no? Entonces, eso es lo primero que busca la economía hacer, tratar de explicar, ¿no? ¿Cómo yo voy a satisfacer esas necesidades? Una necesidad, recuerde usted, que no era otra cosa, sino que el deseo, la carencia de algo. ¿Cómo yo cubro esa carencia de la gente? ¿Cómo yo cubro esas necesidades de las personas? Si entiendo que esas necesidades son ilimitadas en el sentido de que el ser humano constantemente se está reproduciendo más y más, se va uno de esta tierra y llegan 10 más a cubrir su puesto, ¿no? Entonces, ¿cómo esas necesidades que no se acaban mientras existe el ser humano van a existir? ¿Cómo esas necesidades que son ilimitadas se tienen que cubrir con los pocos recursos o los muchos recursos que puedan existir, pero igualmente limitados, existan en esta tierra, en este pedacito de roca en la cual vivimos, ¿no? ¿Cómo yo cubro esas necesidades con estos recursos que son ilimitados? En ese sentido, la economía lo que busca es tratar de eh, generar ese bien mayor con estos recursos, tratar de generar el máximo nivel de satisfacción con los pocos o escasos recursos que tenemos a disposición. Entonces, por eso les pongo aquí que dentro de la definición de economía, la necesidad de la sociedad exceden a los recursos disponibles para poder ser satisfechas. Es lo primero que quiero que recuerden. Ricos y pobres se enfrentan por igual al problema de escasez, y eso lo podemos ver con la situación actual. Nos cortan la luz a todos, hay la necesidad de energía eléctrica, igual a ricos y a pobres, en teoría, ¿no? Nos cortan a todos por igual el tema de energía eléctrica, ¿sí? Eh, Muy bien, entonces la economía es una ciencia o es la ciencia de la elección, la ciencia que estudia cómo los individuos satisfacen sus necesidades, que generalmente son infinitas o ilimitadas, mediante bienes que siendo escasos tienen que ser alternativos entre los cuales hay que optar. Por lo tanto, estudia las leyes que rigen la producción, la distribución y el consumo de bienes que satisfacen las necesidades humanas. Repito el concepto, pueden tomarlo, ya voy a analizarlo un poquito más este concepto, pero no se desapega, por eso lo pongo aquí, no se desapega a lo que en algún momento conversábamos con los chicos de microeconomía. Permítanme un ratito, no sean malitos, que tengo a mi perro aquí en la habitación, déjenme de hacerlo salir y ya regreso con ustedes. Denme un segundito. Vale, ahora sí. Entonces les decía que este concepto dice que es una ciencia, ya ustedes entienden que es una ciencia, habíamos dicho o habíamos conversado con los chicos que estuvieron conmigo y asumo que sus profesores también que les habrán comentado que es una ciencia porque es un conjunto ordenado, racional y sistemático de conocimientos. Es una ciencia y habíamos dicho que es una ciencia social porque lo que le interesa a la economía es entender el desempeño del hombre en sociedad. Es una ciencia que estudia cómo los individuos satisfacen sus necesidades. Usted ya entiende que es una necesidad, ya comprende que es una necesidad, la carencia de algo. Y ya lo comenté de que estas necesidades, debido a la misma existencia del ser humano en esta tierra, es infinita. ¿Por qué? Porque mientras exista el ser humano, la necesidad va a seguir existiendo. Usted come hoy, mañana tiene hambre. Usted come mañana y así va a seguir teniendo hambre. Son infinitas y mediante bienes que siendo escasos, bienes y servicios en realidad, que siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para explicar esta partecita,
Yo tengo el servicio de energía eléctrica. Y aquí, por ejemplo, el Estado, puntualmente el gobierno, tiene que tomar una decisión. ¿Le doy la energía eléctrica a los hogares para que hagan sus actividades o le doy energía eléctrica a las empresas para que hagan producción? ¿Qué harían ustedes? La pregunta va a ser contestada en función de qué es lo que yo quiera, ¿no? Si le doy a los hogares, sé que los hogares van a estar contentos, pero por ejemplo los hogares generalmente no generan nada de producción. Pero si se lo quito, si se lo doy a las empresas pueden generar producción, pero en cambio, políticamente, podría ser que tenga un problema con los hogares. Y eso es lo que pasa, no les estoy mintiendo, es lo que está pasando. Ustedes habrán escuchado en las noticias en los últimos días que el presidente dispuso que hasta 15 horas, 10, 15 horas tengan de paralización las empresas. Todo el horario eh, productivo no se les iba a asignar electricidad. Esa medida, cualquier persona que tenga dos dedos de frente la entiende como un problema serio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ahí es paralizando la producción. Pero hay que entender el trasfondo, ¿no? Esta medida es en cierta medida populista, porque si yo le quito a la gente, que son los que votan, le quito esto, va a generar un problema, un conflicto. Entonces, si a mí me preguntaran qué haría usted en esta situación, honestamente, por más que la gente se ponga molesta, yo lo que necesito es generar riqueza y necesitaría, en cierta medida, tratar de asegurar la producción del país, haciendo que las empresas generen, porque si las empresas generan, usted tiene empleo, usted tiene dinero y la economía comienza a crecer, ¿sí? eh, es dura la situación, pero a eso me refiero con este tema de las elecciones a veces que nosotros, o el uso alternativo que tenemos de estos bienes, ¿no? Y justo en esta parte que nos mencionan, mediante bienes que siendo escasos tienen uso alternativos, entre los cuales hay que optar. Por lo tanto, estudia las leyes que rigen, esto es lo que estudia la economía, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que lo que hacen es satisfacer necesidades humanas. Eso es lo que puntualmente hace la economía. ¿Se entiende el concepto de economía? ¿Se desapega a lo que ustedes aprendieron? ¿O si tiene lógica las majaderías que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Por mi madre que les voy a pegar con todo y desde aquí va a comenzar. Así que díganme si entienden o no entienden. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay unos que han colocado una foto, veo que no se mueven para nada, ni pestañean, por Dios. ¿Sí? ¿Se entienden, niños y niñas? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta aquí? ¿Algo que quieran refutar de este concepto? Nada, bueno. Muy bien, avanzamos entonces. A ver, listo, entonces, ya. 5 preguntas grandes que hay que contestar al momento de analizar la economía. Estas preguntas son, perdón, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Dónde producir? ¿Y para quién producir? Son preguntas elementales que ustedes tienen al momento de analizar economía, ¿no? ¿Qué producir? ¿Creen que ustedes que esta pregunta tenga sentido? ¿Qué producir? ¿Tiene sentido encargarnos de eso? ¿Alguien me puede explicar por qué me debería hacer esta pregunta? Vamos chicos, díganme. ¿Por qué sería interesante esa pregunta? ¿Por qué me debería preguntar qué producir dentro de una economía? Eso tendrá relación con la macroeconomía que les voy a comentar. El país decidirá qué producir. No lo miren como país, mírenlo ustedes como personas. Ustedes se harían o se harían esta pregunta: ¿qué voy a producir yo para la sociedad? ¿Se hacen esa pregunta? Y en función de qué tomarían una decisión. Por ejemplo, si yo soy economista y me encanta hablar, esa es mi realidad, me encanta hablar, me encanta conversar, me encanta enseñar. ¿Qué debería producir yo con eso que tengo como base? ¿Mm? Vamos, abran sus micrófonos y comenten, por favor. ¿Eso me sirve para poder producir? ¿Me podría dar una idea de qué producir? Es obvio que podría darme una idea de qué producir, porque eso tiene que ver con mis habilidades, mis recursos, mis capacidades, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo sé sobre economía y me gusta dar clases, lo lógico es que me ponga a dar clases de economía. Vamos al país. Si por ejemplo nosotros somos un país agrícola,
producimos buen banano, producimos buen cacao, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Qué es lo que vamos a entregar al mundo? Justamente esos productos. Tenemos buenas cantidades de tierra, tierra muy productiva, tierra que le da, por la misma ubicación geográfica, le da sabores muy particulares a nuestro producto. Hay algunos que dicen que, por ejemplo, el banano ecuatoriano tiene un sabor muy particular, diferente a cualquier banano producido en otra parte del mundo, y lo consumen puntualmente por el sabor. Lo mismo ocurre con el camarón, lo mismo ocurre con nuestro chocolate. Entonces, si nosotros tenemos esa oportunidad, o eso que es nuestra base, lo más seguro es que va a determinar qué es lo que vamos a producir. En algún momento se pensaba en cambiar eso, ¿no? En llegar a desarrollar, y eso debería ser lo lógico, de que entender de que generalmente los países que simplemente se dedican a exportar lo que producen de manera muy básica, sin mayor valor agregado, son países que generalmente no van a tener mayor ganancia. En cristiano lo que digo es que si nosotros producimos chocolate, perdón, producimos cacao, si nosotros solo nos dedicamos a exportar la pepa de cacao, hay un problema serio porque la gente de Europa compra esa pepa y ¿qué es lo que hace? Elabora chocolates. Y esos chocolates valen más que la pepa de cacao, ¿no? Entonces ellos le dan un valor agregado. Entonces es importante también entender qué es lo que hay que producir, pero en algún momento podría surgir también el hecho de que nosotros quisiéramos cambiar esa matriz productiva que nosotros tenemos. Y en algún momento se lo intentó tratando de desarrollar el conocimiento y hacer que no solo pudiéramos vender productos y productos procesados, sino que también de alguna manera nosotros como país pudiéramos vender conocimiento. Esa fórmula sí funciona. Países como Japón, que no tienen casi nada de recursos naturales, ese país, en cambio, vive de todo el conocimiento que genera, de la tecnología que genera. Entonces, ¿qué producir? Va a depender de eso. Si bien es cierto, en ese momento, como les digo, cuando se pensó cambiarlo, todo eso implicaba un proceso que iba a tomar años, ¿sí? Se pensaba en llegar a eso, pero no tenemos la base todavía, conocimientos y tecnológicos para dedicarnos a exportar completamente tecnología a nivel mundial. Apenas creo que llegamos aquí a procesar ciertas cosas, a empalmar ciertos productos, a armar ciertos productos, pero el hecho de desarrollar tecnología va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, ¿qué producir? ¿Sí? ¿Se entiende lo que es? ¿Por qué planteamos esta pregunta? Mueva a alguien la cabeza, por lo menos a ver si se entiende. ¿Sí? ¿Se comprende? Es importante entender qué producir. Muy bien. Luego de eso, me interesa saber cómo producir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se producen los bienes y servicios? Usamos seres humanos y máquinas para producir los bienes que queremos. ¿Sí? Aquí quizás me voy con un ejemplo que es bastante crítico, y es un ejemplo que justamente hoy día en la mañana lo venía conversando. Ustedes saben lo que es el conflicto israelí-palestino, ¿no? Cristiano, la guerra que hay en Medio Oriente. Creo que la gran mayoría tiene conocimiento de eso. Eh, Creo que Israel es un pueblo, es una nación que no tiene más allá, creo que de 13 millones de habitantes, millón más, millón menos, no recuerdo exactamente bien. Pero se imaginan ese país peleando contra todo el eje islámico, ¿no? Todos los países islámicos, que lo más probable es que duplican, triplican y cuatruplican la cantidad de población que tiene Israel. Israel es algo pequeñito comparado con la población de ellos. Entonces yo hoy día justamente meditaba en este tema, ¿no? Entonces, cada soldado israelí que muera, repito, esto lo comento simplemente como un ejemplo. Ustedes podrán tener sus apreciaciones pro-israelí, contra israelí, eso no me interesa, simplemente lo que estoy haciendo es una introducción para analizar este tema. Entonces me preguntaba, yo decía, ¿se imaginan por cada soldado israelí, lo más seguro es que hayan 10 soldados de todos estos países islámicos, ¿no? Entonces, es como una guerra, en cierta medida, desigual, porque por cada soldado israelí que mates, habrán 10 soldados del otro lado que, si matas a uno, no tienen problema, porque tienen los 9 restantes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace este país para resistir? Y eso tiene que ver con esta pregunta, porque justamente aquí se hace referencia a cómo se pueden producir los bienes y servicios, usamos seres humanos o usamos máquinas para producir. Entonces, en este tema de la guerra, lo más probable es que este país, debido a que tiene muy poca población,
cada soldado que muera le ha de costar bastante en términos numéricos de fuerza para poder enfrentar la guerra. Entonces, lo más probable es que este país emprenda la guerra, pero desde la perspectiva tecnológica, ¿sí? Entonces, en lugar de estar sacrificando seres humanos, más bien se fundamenta en la tecnología con la finalidad de poder defenderse, ¿sí? Si llevamos esta situación, que es un ejemplo un poco extremo, a este tema de cómo producir, los países también tienen que decidir cómo finalmente va a ser su producción. Si el país, un país como el Ecuador, nos volvemos intensivos en mano de obra, o nos volvemos completamente tecnificados con la finalidad de poder, ustedes saben que al tener más tecnología, si bien es cierto, aumentan los costos, pero también aumentan la productividad, ¿no? Y reduce el despilfarro de recursos. Entonces, esa también es otra pregunta. Si nosotros nos dedicamos a la producción de camarón, lo estamos haciendo de una manera totalmente artesanal, o nuestra industria de camarón es altamente tecnificada. La respuesta va por ese lado, que es altamente tecnificada, tanto es así que nosotros en ese caso sí exportamos o asesoramos con relación a la producción de camarón, inclusive sobre enfermedades del camarón. Y asimismo, por ejemplo, con otros productos, el banano, el cacao, son productos que generalmente los producimos, pero ya los producimos de una manera tecnificada, con la finalidad de justamente mejorar los niveles de producción y eh, poder también disminuir el- la pérdida, ¿no? Entonces, otra pregunta que nos haríamos es cómo producir. Es una elección que nosotros también tenemos que hacer en la economía. Luego de eso, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo producir? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se producen los bienes y servicios? ¿Aumentamos o disminuimos la producción? Eso también es importante, ¿no? Porque no es solamente producir por producir, sino que hay que producir en función de a veces temporadas, periodos, o dependiendo de las mismas situaciones del mercado, ¿no? Habrá momentos en que no nos va a convenir producir en exceso porque puede ser que el mercado esté inundado con un producto muy similar al mío y al meter más producto, lo más seguro es que me va a resultar menos margen de ganancia debido a que está saturado el mercado. Entonces es importante también entender cuándo se va a producir. Y luego de eso, me interesa también entender dónde producir, dónde se producen los bienes y servicios. Eh, Esto también es importante, producimos los bienes en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Entonces, si ustedes son empresarios, lo más seguro es que van a tener que tomar este tipo de decisiones. ¿Dónde van a producir? Ustedes pueden ver que hay a veces empresas que prefieren pagar o enviar las fábricas de producción a otros países donde la producción es más barata debido a que la mano de obra es más barata, debido a que los insumos son más baratos, y solamente manejan en el país la parte totalmente tecnificada. Pero, por ejemplo, si fueran una empresa completamente de chocolatera, por ejemplo, aquí en el Ecuador, lo más seguro es que debido a que está aquí el producto, tienen que manejarlo, ver la calidad, lo más seguro es que tengan que producir aquí en el país. Ustedes son una empresa que, no sé, vende, ensambla televisores de una marca ecuatoriana, lo más seguro sea que ustedes tengan, como les digo, sus plantas no sé, en China, en India, que podría resultar más barata la producción, y lo que hacen es acá traen las partes pertinentes y lo que hacen es ensamblarlas, o a la final traen el mismo producto ya totalmente eh, elaborado con la marca suya, ¿no? Entonces va a depender de qué es lo de dónde se va a producir. Esa es otra decisión que finalmente ustedes también como empresarios van a tomar. Y la pregunta que creo que es más importante, pero que la dejamos al final, es ¿para quién producir? ¿Quién consume los bienes y servicios que se producen? Vendemos nuestros bienes a personas que sean adinerados o a los no adinerados, ¿no? En realidad hay mercado para todo, hay que buscar simplemente o elegir exactamente hacia quiénes puntualmente se van a asignar estos bienes, ¿sí? Entonces, hemos revisado estas 5 grandes preguntas que los economistas tratan de responder con relación al tema de economía. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí alguna inquietud, dudas, preguntas, ¿entienden, no? Entonces, grandes ideas de la economía.
las preguntas que le dan la idea de lo que se trata, estas preguntas que nosotros vimos nos dan una idea de lo que trata la economía. Las grandes ideas de la economía describen cómo piensan los economistas acerca de estas preguntas y justamente buscan responderlas. Veamos algunas de esas preguntas. Bien, la primera, la elección, el intercambio y el costo de oportunidad. ¿Sí? Una elección es un intercambio. Renunciamos a algo para poder obtener otra cosa. La alternativa de más valor a la que renunciamos es el costo de oportunidad de la actividad elegida. ¿Se entiende esto? ¿Ustedes creen que al momento de tomar decisiones económicas, ustedes hacen un intercambio de una cosa por otra y pagan un costo de oportunidad por esto? ¿Creen que así sería? ¿Creen que eso se produce? Yo elijo cuando, por ejemplo, como empresario tengo que producir, tomo elecciones, ¿sí? Obviamente tomo elecciones, ¿no? Podría ser que yo tenga una cierta cantidad perdón, de materia prima, ¿sí? Y esa materia prima yo la puedo destinar para un tipo de producto o para otro, ¿sí? Usted va a elegir como empresario hacia dónde va a canalizar. Y esa elección generalmente se ve motivado dependiendo de lo que usted va a ganar o va a perder, ¿sí? Va a haber un costo implícito. Si yo, por ejemplo, igualmente como empresario, podría elegir entre utilizar, como ya lo vimos, mano de obra, abundante mano de obra, o de repente tecnificar la fábrica y dedicarme a producir con menos mano de obra, pero con más tecnología, ¿sí? Generalmente estamos tomando decisiones. Y hay un intercambio porque lo que sucede es que yo dejo de hacer una cosa por tomar otra, cambio algo por algo, ¿no? Entonces, si yo elijo la tecnología, tengo que dejar de lado el uso de mano de obra. Si yo elijo intensivo en mano de obra, tengo que utilizar la tecnología. Pero esto también tiene un costo implícito, ¿no? Si, por ejemplo, tomo el ejemplo de tecnificar más mi empresa, hay un costo implícito en el hecho de que algunos podrían llamarlo esta inversión, pero implicaría una mayor inversión en el uso perdón, una mayor inversión en la compra de equipos, ¿no? Entonces, hay en cierta medida un costo inicial asociado. O asimismo, si elijo la mano de obra, hay también costos implícitos, ¿no? De repente podría suceder que como somos seres humanos, nos enfermamos más, la producción no puede ser tan perfecta, eh, podría tener problemas como situaciones donde por algún motivo, por una crisis como por ejemplo la que vivimos de la pandemia, la gente se me enfermó y no podía producir, pero en cambio las empresas que estaban totalmente tecnificadas, lo más seguro es que estaban óptimas para producir. Entonces, estas son cosas que es importante también tener en cuenta al momento de razonar con relación a economía. Bueno, la segunda idea, márgenes e incentivos. Esto también tienen que haber tratado ustedes con sus profesores. Y esto va a ser relación a que elegimos en pequeños pasos o en el margen y las elecciones se ven influenciadas por ciertos incentivos. Es decir, todo lo que nosotros hacemos van a estar motivados por algo que nos lleva a hacer eso, por esos incentivos. Y dentro de esto tenemos lo que es el beneficio marginal en oposición al costo marginal. Y tenemos también incentivos, que los incentivos son alicientes para realizar acciones muy particulares. ¿Cómo relaciono esto con nosotros como empresarios, ¿no? Eh, por ejemplo, yo les decía que en economía hay un concepto que se llama producir a escala, economía a escala. La lógica es que cuando usted produce o alcanza la economía a escala, usted lo que hace es que en ese nivel sus costos son los más bajos, mientras que sus ingresos son los más altos. Y eso hace que por lógica, si lo tengo los ingresos más altos y el costo más bajo, lo que va a suceder es que la utilidad que yo voy a tener va a ser la más alta que puedo alcanzar, porque tengo el ingreso más alto y el costo más bajo. Entonces, por ejemplo, con relación a los costos, yo podría, si ya alcancé mi nivel que me permite producir una cierta cantidad, estoy utilizando de manera plena mi fábrica,
alcancé la economía de escala, el hecho podría suceder que, por ejemplo, elaboro con esa máquina o ese equipo que tengo, elaboro 100 unidades y de repente me sale un contrato para poder producir 102 unidades, pero la máquina que tengo solamente produce 100 unidades. Entonces, ¿qué sucedería si yo digo, bueno, son más unidades que tengo que producir, pero para poder producir esas 2 unidades adicionales yo tendría que comprar otra máquina, ¿sí? Debería gastar en otro operario y debería también gastar en ciertas cosas que obviamente va a requerir la máquina, como energía, mantenimiento y tantas cosas. Entonces, la pregunta que yo me haría en ese margen de agregar las 2 unidades es si me conviene o no me conviene poder tomar ese contrato por las 2 unidades más. Obviamente ustedes harían un razonamiento rápido y dirían, en cierta medida, como que no me convendrían. ¿Por qué? Porque todos mis costos se elevarían completamente por cada unidad. Si yo tuviera 2 máquinas, todo el costo de mantenimiento ya no es de una sola, sino que son de dos, y todo ese costo de mantenimiento tendría que dividirlo para ya no las 100, sino las 102 unidades. Con las 100 yo tenía un costo el más bajo que podía alcanzar, pero al meter estas dos, ahora sucede que el costo es el mismo, produzca 100 unidades o produzca dos. Entonces, estas 2 unidades adicionales simplemente lo que van a hacer es que suba más el costo de producción por unidad. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esta parte cuando ustedes analizan esos beneficios marginales, ¿sí? Desde la perspectiva de si me dan algo más el hecho de agregar una unidad más de producción, una unidad más de esfuerzo, o mejora mi beneficio. Esto, lo más probable es que su profesor se los explicó mucho o de manera mucho más sencilla cuando les decían, imaginen que están en el desierto y ustedes necesitan beber agua. Ustedes se pegan el primer vasito de agua estando en el desierto con sed completa. Me aseguro que se pegan el primer vasito y van a decir, puchica, el primer vasito de agua sabe a algo riquísimo, ¿no? Se pegan el segundo a la final también, el tercero, el cuarto. Pero en el vaso 20, ya lo más seguro es que están empipados. Y meter un vaso más, en lugar de generarle un beneficio o una mayor utilidad, simplemente lo que va a hacer es que posiblemente hasta los haga vomitar ese vaso adicional. Entonces, a eso me refiero. Los economistas ven mucho este tema en el hecho de unidades adicionales para producir. Y esto tiene que ver con beneficios, costos marginales, utilidad marginal. ¿Sí? Muy bien, avanzando un poco más rápido porque ya los veo con cada aburrido. Eh, la siguiente, ya. Intercambio eficiente y voluntario en los mercados. Mercados eficientes. El intercambio voluntario mejora la situación tanto de compradores como de vendedores y los mercados son una manera eficiente para organizar el intercambio. Los compradores reciben bienes y servicios. En economía, la palabra mercado es muy importante en el sentido de que inclusive hay algunos que propenden de que el mercado debería ser libre y debería operar de tal manera que el mismo mercado decida qué producir, cuánto producir, cómo producir, qué insumos va a requerir para producir, ¿no? Hay algunos que propenden dentro de la economía, o mejor dicho, postulan dentro de la economía que los mercados deberían regularse de manera propia, ¿sí? En cierta medida tienen cierta razón, porque el mismo mercado es el que va a motivar a que si alguien produce algo, lo incorpora al mercado y si hay demandantes, se genera la relación entre ofertantes y demandantes, se compra y se vende y el mercado florece o decae dependiendo de la reacción de oferta y demanda, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el tema de intercambio, que este intercambio es obviamente voluntario, pero lo que siempre se tiene que buscar es que estos mercados sean lo más eficientes posible. Y aquí viene el concepto de mercados de competencia perfecta. Ustedes recordarán que cuando vimos el tema de competencia perfecta, nosotros justamente veíamos una serie de características que apuntaban a que un mercado se comporte de manera eficiente. Yo les explicaba a ustedes que nosotros estudiábamos ese modelo que era ideal porque los economistas tenemos esos modelos que son ideales, los entendemos, vemos cómo funcionan las cosas en el mundo ideal para luego, ¿qué? Contrastarlos con la realidad y ver las imperfecciones que ocurren en el mercado y tratar de encontrar explicación a esas imperfecciones, ¿no? Entonces, en ese modelo ideal, ustedes recordarán que yo les decía, los productos son homogéneos, el precio lo fija el mismo mercado,
¿Se acuerdan qué otras características teníamos ahí del mercado de competencia perfecta? Precio lo fija el mercado, ¿qué más? El tamaño de productores y consumidores con relación al mercado, eran pequeñitos con relación al mercado, por ende no podían ejercer presión ni en precio, ni en tipo, ni en calidad, ni en nada. ¿Qué otra característica? Tenían suficiente información o información abundante para toma de decisiones, los recursos se movían libremente y así otras características que dan un mercado de competencia perfecta. En esencia, ese mercado eficiente, que este concepto de mercado eficiente parte de este concepto de competencia perfecta, lo que busca es que el mercado funcione de manera autónoma sin mayor intervención. Ahora, no necesariamente todos los mercados pueden operar de esa manera, porque en algún momento se podrían presentar incentivos perversos, ¿sí? Y yo también con ustedes, cuando analizaba este tema, les decía, imaginen una medicina que se elabora para el cáncer, ¿sí? Una medicina para el cáncer, que sea la cura para el cáncer, lo que va a suceder es que va a ser una pastillita, un remedio, un jarabe, lo que sea, pero esa medicina puede ser altamente costosa. ¿Cuál es el problema? De que solamente quienes tengan dinero para pagarlo van a poder comprarlo. La pregunta es, ¿qué sucede con la gente que no tiene tanta capacidad para poderlo pagar? ¿Qué ocurre ahí? ¿No? Entonces ahí lo que podría suceder es que se presenta un incentivo perverso que cada vez se eleve más el precio del producto y solamente puedan acceder a aquellas personas que puedan comprarlo, ¿sí? Entonces ahí es importante, por ejemplo, que en esos mercados intervenga el Estado para regular en cierta medida el tema de costo o de repente subsidiando o de repente dando ayudas para que las personas que tienen menos capacidad económica también puedan acceder a este beneficio que les permite salvar su vida. Entonces, esta idea de mercados eficientes hace relación a una operación de los mercados que son autosuficientes, se regulan ellos mismos, pero también hay que llevarlo a la realidad. Puede suceder que en algunos momentos eh, el Estado tenga que intervenir en cierta medida para regular estos mercados, ¿sí? Bueno, termino con esta para dejarlos hasta acá. La siguiente, la 4. Ya, la imperfección o falla de mercado es la otra idea. Un mercado no siempre trabaja de manera eficiente y en ocasiones es necesaria, lo que les decía, ¿no? La acción del gobierno para superar esta imperfección y lograr el uso eficiente de los recursos. Las imperfecciones de mercado es una situación en la que el mercado no usa los recursos de manera eficiente. Recordarán ustedes que cuando les explicaba este tema de mercados perfectos, nosotros veíamos el hecho de que todo se basaba en la competencia perfecta, ¿sí? Pero este modelo ideal que analizábamos lo llevábamos a la realidad y veíamos que los mercados en realidad no eran perfectos, sino que había una serie de imperfecciones. Y ahí se veía, por ejemplo, el surgimiento de los monopolios, los duopolios, los oligopolios. ¿Se acuerdan de eso? Monopolio, duopolio, oligopolio. Eso cuando el poder está del lado del productor. Y también aparecían las figuras de monopsonio, oligopsonio, duopsonio, ¿sí? Cuando el poder está del lado del consumidor. Pero estos mercados eran imperfectos, ¿por qué? Porque no cumplían las características de un mercado de competencia perfecta. Y eso es la realidad en este mundo. No todos los mercados alcanzan la competencia perfecta, sino que la gran mayoría de mercados tienen estas imperfecciones. Por eso es que se les denominan imperfecciones o fallas. Y es ahí donde justamente la teoría hace referencia a que el gobierno tiene que entrar a participar. ¿Se acuerdan el ejemplo que hace un momentito les colocaba con relación a la medicina del cáncer? Si es una sola empresa la que la producía, eso era si es la única empresa que produce, ¿cómo se denomina? Un Monopolio. monopolio. Muy bien. Y ahí, al ser monopolio, ustedes saben que un monopolio puede fijar precio, cantidad, calidad, a quién le vende, a quién no le vende. ¿Ya? Entonces, ahí, por eso es que decimos que tiene que entrar el Estado a regular la situación. ¿Se comprende? ¿Se entiende, niños y niñas? Sí. Muy bien. Por cuestión de seguridad de mis equipos, nos vamos a quedar hasta aquí. Les agradezco por haber estado, los que han estado atentos a las clases. Si tienen alguna inquietud, alguna duda antes de cerrar, me gustaría poderlos ayudar. Si tienen alguna pregunta, dudas, inquietudes, niños. Sé que ahorita no hablan, pero el segundo parcial toditos van a hablar. Toditos van a hablar, ya verán. Es solo cuestión de tiempo, nada más. O Ahorita sea, están. profe, para mí, Eso, buenas muy noches, bien, profe. vamos. Hola, ¿cómo estás? Sino que le Vamos. estoy prestando atención porque
al menos yo manejo casi la parte de producción. Entonces es algo de que estoy tomando atención de las bases que voy haciendo. Al menos nosotros en margen para vender fundas, vemos como que peleamos con los clientes para poder vender y el margen no quede tan bajo y tampoco no le afecta a la empresa. Asimismo, cuando se pide los contenedores al exterior para la materia prima, también peleamos el precio, porque se imagínense si el precio está ahí alto, acá también nosotros debemos subirle a nuestros clientes. Correcto. Entonces, esas son las diferencias que ahorita, al menos ahorita con todo el problema que está pasando en el exterior, que las huelgas, que Milton y más otra que ya se viene, entonces todos esos procesos se suben y el margen a veces está como que ahí por centavos, a veces clientes se van con otros proveedores o a veces regresan, entonces así andamos en la pelea del mercado, digámoslo así. Muy bien, y tienes que tomar decisiones en función de todo esto, ¿verdad? Que es justo las cosas que estamos viendo. Hay muchas de las Sí, ideas que están exacto. aquí que se relacionan Sí, con esto. la verdad es que sí, el tema de producción a veces es complicado, es súper difícil, porque a veces no encontramos materia prima en el exterior y nos toca como que ajustárnoslas aquí localmente. Y digamos que en el exterior yo lo encuentro en 1.15 y aquí localmente lo encuentro en 1.40. Imagínense el margen que a mí me va a subir. Mira, con el ejemplo que tú pones, ahí tomas una decisión, pero también hay un costo implícito, ¿verdad? ¿Cuál sería el costo implícito de, por ejemplo, tener materia prima nacional comparada con la extranjera? ¿Hay un costo Vamos, implícito? claro, vamos a que los centavos varían, pero por eso nosotros hacemos una planificación. Pero Digamos en que la calidad no tendrías una incidencia. no. No, es lo La mismo. verdad es que la calidad baja y ahí es donde vienen los problemas de calidad. Ya, muy bien, pero Entonces, mira el tema, exacto. tomas Puede una... ser que mis máquinas hagan maravilla, pero el tema de calidad del producto no es lo mismo. Correcto, correcto. Exacto, es Entonces, lo mismo. Y es tomas súper decisiones. difícil y ahí vienen los problemas que esta funda no está igual, el cliente se pone como que esto no es así, ni nosotros porque tratamos de que, digamos, me invento el metaloceno, nosotros lo conseguimos tanto, pero el metaloceno aquí localmente es un poco como muy chilloso, no, no es lo mismo. Y nosotros encontramos un metaloceno como igual como un lineal. Entonces, ¿qué vamos a formular ahí? Nada. Bueno, Entonces, así nos toca pelear. Cuando a veces la materia prima al exterior la encontramos barata, traemos de como que de 2, 3 contenedores que ya nos abastecemos 2, 3 meses, porque nosotros no tenemos materiales en stock. Todo lo que se produce se va. O sea, no, no tenemos casi nada en bodega de despacho, no tenemos casi totalmente nada. Lo mismo que sale ya de la producción, 15 10 días, nosotros demoramos prácticamente y se va. Entonces, damos a ir al negocio rápido. Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale. perfecto. Gracias por darme piso a las majaderías que he dicho. Es decir, no estamos alejados de todo lo que estamos conversando, ¿verdad? Muy bien, gracias por tu ayuda. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Muy bien. De lo contrario, nos vamos a quedar hasta aquí. No recuerdo cuándo tenemos la próxima clase. ¿Viernes será? ¿Sí? ¿No me equivoco? ¿Viernes? Sí, creo que es, ¿no? El viernes, ¿no? Muy bien. Chicos, entonces, recordarán el viernes, si me van a esperar un poquito, 6:15, 6:20, por ahí estaré entrando. De verdad que lo que trato de hacer es correr, pero hay un tráfico tremendo en poder llegar acá donde yo vivo. Me esperan un poquito y comenzamos la clase y hasta donde podamos tener disponibilidad de tiempo. Les pido, eso sí, traten de estar en la clase. Si por algún motivo hay un cambio en este tema de los horarios, recuerden que voy a tratar de dejar la clase grabada. Y lo que sí les pido es anoten las preguntas que les surjan con relación al material que les presento para que luego me las hagan. Por Dios, hablen y pregunten. Hablen y pregunten porque necesito que aprueben la materia, no por mí, sino por ustedes, ¿sí? Porque de verdad los que se quedan los voy a tratar bien feo en recuperación. Así que aprueben la materia en la primera instancia, ¿de acuerdo? Muy bien, nos quedamos hasta acá, un gusto haberlos visto y disfruten de su apagón, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe, gracias. Ya, pasen bien.